Pero antes de comenzar con el proceso, primero necesitamos definir qué es una fundición. En pocas palabras, podríamos decir que una fundición es un proceso en el que el metal derretido fluye a través de gravedad por algún orificio. Este orificio, claro, pertenece a un molde y que posteriormente se va a solidificar con la forma de la cavidad de este. El término de fundición también se aplica en el objeto que se fabrica por medio de este proceso, es decir, nuestro resultado final va a ser una fundición. Antes de comenzar con la manufactura de nuestro molde, primero es muy importante determinar los dos tipos de molde que pudiéramos utilizar para hacer la pieza en fundición. Primero, en el lado izquierdo, se puede apreciar que se tiene un molde que se denomina molde abierto, y esto se debe gracias a que, como pueden apreciar, el metal fundido se encuentra totalmente expuesto a la intemperie, es decir, no hay nada que lo cubra en la superficie. Este tipo de molde para la aplicación que nosotros deseamos no nos es de mucha utilidad. Sin embargo, vamos a pasar al segundo tipo de molde. Este molde es un molde cerrado y, como se puede apreciar, tiene algunas características que tenemos de conocer, y con base en estas características es que vamos a hacer nuestro molde. Observen bien, vamos a comenzar describiendo algunas partes del molde, que es fundamental para poderlo desarrollar. La primera parte, como pueden apreciar, es lo que conocemos como caja de moldeo. Esta caja de moldeo se caracteriza por ser una caja la cual va a retener la arena. En este caso, algunos también le suelen decir la caja de arena, y se caracteriza porque vean cómo está constituida en dos partes. Tenemos una parte inferior y, si ustedes observan, justamente en el centro de la pieza, que es esta que se muestra a continuación, está dividido. Vamos a tener otra caja de arena en la parte superior. Otra cosa que también debemos de tomar en cuenta es el tema de la alimentación. Si ustedes observan, en este molde se hizo un embudo de vertido. Bueno, este embudo de vertido no siempre se hace, sin embargo, claro que sí es recomendable para que no haya desperdicios y no salga metal fundido fuera del molde a la hora de estarlo vertiendo. Sin embargo, si nos vamos más para abajo, vamos a llegar a algo que se llama bebedero. El bebedero forma parte de la línea de alimentación de metal fundido del molde, y si nosotros llegamos vamos a encontrar el vaciadero. Al final de cuentas, este también es un ducto que sirve para alimentar el molde de metal fundido. Vamos a llegar a una parte muy importante que se llama mazarota. La mazarota, como pueden apreciar, se forma de metal fundido y tiene la característica de que es una reserva de metal fundido para que en el momento en el que la pieza se empieza a solidificar, empieza a existir el tema de la contracción y aparece un efecto que se llama rechupe. Entonces, gracias a esta mazarota, en el momento en el que comienza el rechupe, la mazarota, al tener metal fundido todavía, empieza a deslizarse, a cubrir el hueco que está dejando el rechupe. De esta manera, digamos que estamos compensando el tema de la contracción por la solidificación. En este caso, para nuestro modelo, no vamos a utilizar ninguna mazarota. ¿Por qué? Porque es un modelo relativamente simple y es con fines prácticos, porque el hacer la mazarota requiere de una gran serie de cálculos que posteriormente los vamos a poner. Pero por ahora, por ser nuestra primera práctica, nosotros no vamos a implementar ninguna mazarota. Simplemente, de la línea de alimentación va a llegar directamente al molde. Otra cosa que se puede apreciar es que aquí se tiene justamente la cavidad de metal fundido. Pues esta cavidad de metal fundido sería prácticamente nuestra pieza. Esto va a tener la forma de nuestra pieza. Y algo muy importante, observen cómo aquí se muestra algo que, por cierto, se llama núcleo. El núcleo, sí le suelen llamar así, pero también se le suele llamar corazón. Recuerden que un corazón se caracteriza por ser un elemento que nos sirve para que las cavidades en una pieza queden. O, en pocas palabras y mejor dicho, los corazones sirven para formar cavidades en una pieza. Entonces, en nuestra pieza, pues ya vimos que hay tres cavidades, vamos a tener que hacer un corazón o núcleo
como aquí lo pueden apreciar. Y para que quede más claro el tema de los corazones, les presento a continuación un molde, el cual sí contiene un corazón. Veamos. Si lo que se desea es hacer una pieza, el cual tenga una perforación en la parte interna, es decir, esta cavidad que se muestra, bien, pues entonces aquí debe de ir agregado un corazón. Se puede apreciar que en este molde tenemos la línea de alimentación, se tiene la mazarota y aquí está la parte que va fundida. Pero observen ustedes, esta parte que se tiene aquí, pues es justamente la cabeza, o más bien, el diámetro mayor de este cilindro. La parte que se tiene en la parte superior como en la parte inferior es el cuerpo del cilindro. Y sí, como ustedes lo pueden apreciar, se tiene que esta parte de aquí se conoce como corazón. Y si ustedes observan, está incrustada justamente en la parte que va a llevar la fundición, o mejor dicho, en nuestra fundición. Entonces, como pueden ver, este corazón que se tiene aquí, pues va a ir o va a formar la cavidad interna. En esencia, este es el funcionamiento de los corazones. Algo también que se puede apreciar es esto que se muestra aquí, que es un sujetador. Bien, los sujetadores en los corazones son comunes en algunas geometrías, sobre todo si las geometrías son complejas. Para nuestro caso, en realidad los corazones nosotros los vamos a incluir, estos soportes los vamos a incluir desde el modelo. Es una buena práctica y creo que es una práctica más segura. Es decir, nosotros no vamos a implementar sujetadores de corazón como esto que se muestra, sino que más bien vamos a buscar la manera de que en el modelo aparezca los salientes y los apoyos para poder instalar nuestros corazones. Esto va a venir desde el modelo. A continuación se muestran algunos pasos que vamos a llevar a cabo para hacer esta fundición. Se puede apreciar que al inicio se van a tener tres actividades de manera paralela. Claro que se pueden hacer y se recomiendan que se hagan de esta forma. Primero se empiezan a fabricar los corazones para posteriormente ir preparando la arena y a la par se debe de ir poniendo la fundición en el horno. De tal forma que mientras se está fabricando el molde, el metal se empieza a fundir y se empieza a preparar la arena, es decir, se empieza a poner los aditivos y todo lo necesario para que pueda llevarse a cabo el molde. Y también la fabricación de los corazones es importante porque lo vamos a ver más adelante cómo los corazones son fabricados con otro tipo de arena distinto y con otro aglutinante. Por otro lado, de manera paralela, pues que podríamos apreciar que se puede ir fabricando el modelo, que como hasta este punto nosotros ya tenemos fabricado el modelo, ahora se va a empezar a fabricar el molde y por cierto, para posteriormente, una vez que la fundición salga y que el molde ya esté fabricado, entonces se comienza con el proceso de vaciado. Una vez que el proceso de vaciado se ha llevado a cabo, solamente resta esperar. ¿Para qué? Para la solidificación y el enfriamiento de nuestra fundición. Una vez que ya se ha solidificado, entonces vamos a remover el molde y vamos a limpiar completamente la arena de ese modelo o de esa fundición que nosotros acabamos de obtener. Después viene la limpieza y la inspección para determinar que las dimensiones estén dentro de las tolerancias especificadas y además vamos a quitar todas las imperfecciones que salen propias de una fundición. Ya lo verán. Es más, va a salir el tema de la alimentación. Esa alimentación la vamos a quitar. Si hubiera mazarota, tendríamos que quitar la mazarota junto con la alimentación y algunos bordes que pudieran no ser parte de la pieza, pero que vamos a considerar y vamos a quitar más adelante. Y al final vamos a obtener una fundición completamente terminada, ingenieros. Antes de continuar con el molde, primero necesitamos determinar algunos aspectos y parámetros muy importantes a considerar durante el diseño del molde. Los moldes tienen ciertas características que deben de cumplir si queremos obtener fundiciones de calidad. Por ejemplo, los moldes deben de tener una resistencia adecuada y esto se va a depender de la forma del grano, del tamaño de grano y del aglutinante que se utilice. Los moldes tienen que soportar las presiones y las fuerzas que se llevan en el momento que se desea sacar el modelo de este molde. También una característica que debe de tener el molde es el tema de la permeabilidad.
Cuando se vierte la fundición sobre un molde, sobre todo si son cerrados, pues empiezan a despedir gases producto de algunas reacciones químicas que se llevan a cabo mientras la fundición está en contacto con la arena. Por ejemplo, lo más común, la arena tiene cierta humedad y en el momento en el que se vierte la fundición, claro, esa arena o esa humedad, mejor dicho, va a empezar o va a tender a salir. Si no se tiene la permeabilidad en el molde, entonces se va a empezar a tener algunos problemas, se va a empezar a erosionar el molde y algunos otros detalles adicionales. Por lo tanto, se recomienda que los moldes sean permeables. También debe de tener cierta estabilidad térmica, de tal manera que al tener una temperatura mucho menor y al momento de vaciar el metal fundido, claro, hay un choque térmico. Entonces, este molde debe de tener la capacidad de soportar el choque térmico mencionado. Por otro lado, y en nuestro caso lo vamos a ver, los moldes deben de tener algo que se llama colapsabilidad. Es decir, debe de ser fácil de retirar la pieza sin que se agriete el molde, tanto la pieza como el modelo. Y también debe tener una facilidad de limpieza de la fundición. De este modo, vamos a asegurar la calidad en la fundición final. Y para terminar, en muchos casos, en este no es nuestro caso, pues el molde se puede reutilizar. En este caso el molde no se va a utilizar, al contrario, lo vamos a colapsar para poder obtener el modelo final. Pero lo que sí vamos a poder utilizar es justamente la arena. Es más, la arena que vamos a utilizar, y lo van a ver ustedes, es arena reutilizada. El molde que se va a utilizar para esta práctica se llama molde en verde, y vamos a hablar un poco más de esto. ¿Qué es un molde en verde? Es un molde propiamente en arena, el cual se caracteriza por tener, digamos, un alto grado de humedad. Esto hablando relativamente. Y digo relativamente porque otros moldes realmente carecen de humedad. En este caso no quiere decir que la humedad sea excesiva, pero sí comparada con otro tipo de moldes como los moldes secos. Este tipo de molde nos permite tener gran resistencia, una excelente colapsabilidad, también la permeabilidad es muy buena y lo vamos a ver como cuando se vierte la fundición empiezan a salir los gases a través del molde. Por eso son perfectos los moldes en arena en cuestiones de permeabilidad. También la arena se puede reutilizar, ya lo mencionábamos, la arena la vamos a reutilizar y es más, vamos a utilizar, nuevamente les repito, arena reutilizada. Y por cierto, son muy económicos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el tema de la humedad, ya que podría ocasionar defectos en la fundición. Esto depende del metal fundido y de la pieza o de la geometría de la pieza que se vaya a utilizar.